Okay. Buenas tardes, mi nombre es Aryani y con mi compañero Dani Betancourt vamos a exponer sobre la temática del control médico deportivo. Bueno, el control médico deportivo, permítame que no me carga no me pasa la siguiente. Ahora sí. Bien, el control médico deportivo es una especialidad que se ha ligado al deporte y este consiste en un procedimiento que permite en una evaluación en el estado de salud del atleta y de acuerdo a los resultados que se obtienen a través por medio de las diferentes evaluaciones, se pueden proponer alternativas o tomar medidas o restricciones de acuerdo a la particularidad en la salud de cada sujeto que se somete a la práctica deportiva. Se realiza con las aplicaciones de pruebas específicas que miden la capacidad y mediante el control diario. Como les mencionaba, este control médico deportivo contiene una gama de evaluaciones que se pueden aplicar para evaluar la salud del atleta y asimismo sus capacidades físicas. Control diario de la capacidad. Este se realiza mediante la evaluación de las cargas diarias y a través de los test propios de la capacidad. Es decir, que cada día que se trabaja en el entrenamiento o en la práctica de alguna actividad física, se va a realizar una prueba. Y menciona los test propios de la capacidad. Es decir, que cada capacidad física como la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad contienen diferentes tipos de evaluaciones que pueden ser aplicados para medir cada una de ellas. En cuanto a las pruebas específicas, los test se realizan al inicio de la etapa en que se desarrolla esta capacidad y se repiten cada 3 o 4 semanas. En este tiempo se obtienen los primeros efectos en el organismo. Es decir que, por ejemplo, si voy a trabajar la resistencia, primero tengo que realizar obviamente una evaluación de la resistencia de cada atleta y así aplicarles un tipo de trabajo que vaya acorde al nivel en el que ellos se encuentran actualmente. Y luego estas evaluaciones voy a irlas realizando en este lapso de tiempo que menciona aquí, 3 o 4 semanas. Y a través de esto voy a ir obteniendo la manera en que el organismo va respondiendo a las exigencias que se les imponen. Evaluación de las cargas diarias. Este se realiza mediante las variables siguientes: la respuesta cardíaca, o sea, cómo la actividad del corazón responde a estas exigencias, el tiempo de trabajo, que es el tiempo que se les dedica a las tareas en cada trabajo de entrenamiento, el tiempo de descanso, que corresponde al tiempo de recuperación de estas cargas, y la respuesta metabólica, que esto es algo un poco más general que la respuesta cardíaca, que esto contiene solamente lo del corazón. La respuesta metabólica es la manera cómo responde el organismo a las cargas que se le imponen. Bien, este enunciado afirma que la medicina deportiva, que es como una rama de la medicina que se encarga exclusivamente de trabajar con los atletas. De esta manera, a través como les mencionaba, las evaluaciones, le puede dar fe de su estado actual de salud y posteriormente ayudarle a que a través de un trabajo específico, ayudarle a que se adapte a la práctica deportiva y consolidar sus capacidades. Y aquí en este otro enunciado menciona una parte muy importante, que es
la profilaxis. Me dice que de modo que la función vital de la medicina deportiva consiste en su labor profiláctica, es decir, en la prevención. La labor profiláctica permite que a través de, como mencionaba, la labor profiláctica está ligada al control médico deportivo, ya que ellos a través de sus evaluaciones, como ya lo vengo mencionando, dan conocimiento sobre el estado de salud actual del atleta y de esta manera se le puede iniciar con un trabajo acorde a cómo ellos se encuentran actualmente, un tipo de trabajo adecuado que no les exija mucho, pues si en caso de encontrar alguna anomalía en su salud, como algún padecimiento cardíaco, respiratorio o alguna lesión. Para lograr el cumplimiento de esta responsabilidad, la medicina deportiva comprende los aspectos siguientes. El control médico deportivo, que es el que estamos abordando y que es el más importante dentro de esta categoría. Vemos la higiene del deporte, los primeros auxilios que igual son indispensables para cualquier tipo de accidente que ocurra durante el entrenamiento o la competencia. La cultura física terapéutica, la fisioterapia, que consiste en un tipo de rehabilitación para cuando el atleta ha sufrido algún tipo de lesión. El masaje, pues cuando se ha acumulado mucha tensión muscular, mucho estrés. Patología general, que es lo que les mencionaba, algún padecimiento respiratorio, cardíaco, que son los más comunes. La patología deportiva, la traumatología deportiva, que de repente es alguna lesión que quizás no le afecte constantemente al deportista, pero sí en cierto tiempo esto le presenta algún tipo de molestia. Bien, en esta imagen podemos observar una de las evaluaciones a las que se someten los atletas previo a la práctica deportiva. El control médico deportivo, para realizar su trabajo directo sobre el atleta, tiene dos tipos de exámenes fundamentales. En primer lugar, el examen médico del deportista, que contiene el examen clínico, que es típico de la medicina, que este mide su estado de salud en general. Las pruebas de laboratorio clínico y radiografías, que esto más que todo de laboratorio clínico para detectar alcohol en sangre, drogas o cualquier tipo de sustancia ilícita que nos permite el deporte. Y radiografía, pues más encaminada a una evaluación de todo el sistema óseo. Examen del desarrollo físico y constitucional, pues este ya como más general, el desarrollo físico, pues del desarrollo de todo el cuerpo, más que todo el desarrollo muscular. Y también tenemos el examen funcional adaptado al tipo de deporte. Es decir, que el examen de la función cardiovascular, es decir, del corazón y los vasos sanguíneos, o sea, de la sangre, el examen de la función respiratoria, de qué manera sus pulmones trabajan bien y aportan el oxígeno debido durante la práctica deportiva, y neuromuscular, que va más encaminado a los músculos. También tenemos las observaciones médico-pedagógicas durante el entrenamiento y las competencias, que esta el compañero más adelante les va a hablar sobre esto. Y por último, investigaciones científicas en relación con la actividad física deportiva. Todo más que todo, pues algún tipo de artículo científico o tesis de medicina que se encuentren en los sitios de internet. Ambos exámenes, que son médico y funcional, se pueden realizar en las etapas o periodos del entrenamiento siguientes. Bueno, aquí habla de la importancia que tiene el control médico en el deporte, de cómo el atleta es sometido a un tipo de evaluación para que posteriormente se le indique si está apto para realizar la actividad física o el deporte que desee, o si
hay que tomar alguna alternativa de acuerdo a alguna incidencia encontrada o si se le restringe de esta práctica deportiva por cualquier padecimiento. Y aquí de nuevo una imagen de cómo un sujeto es sometido a algún tipo de evaluación donde tiene ciertos aparatos conectados a su cuerpo que registran actividad dentro del organismo. Bien, de mi parte, esto aquí finaliza y continúa el compañero Dani. Buenas, para seguir con la que es la exposición del grupo, hablaremos sobre lo que es observaciones médicas pedagógicas. Esas son las investigaciones realizadas conjuntamente por el médico y el entrenador. Y también puede ser por preparador de educación física. En el caso de ser un atleta ya profesional, se haría con observación realizadas mediante lo que es el técnico, el médico, el entrenador y lo que es el preparador físico, con el objetivo de valorar la influencia de las cargas de entrenamiento sobre el organismo, establecer el nivel de entrenamiento del deportista y sobre esta base organizar la dirección del proceso docente del entrenamiento. Como decía la compañera, cada cierto tiempo, quizá cada cierto lapso de tiempo, se hace pruebas médicas, como dijo la compañera, entre 3 y 4 semanas. Con esos chequeos médicos se puede evaluar el estado físico del atleta y verificar si no sufre algún tipo de lesión. El entrenador mediante test pedagógicos y de competencias mide el macro resultado exterior, que son los resultados deportivos. Con esto quiere decir que mediante los test que pone el entrenador a práctica en los entrenamientos, se puede observar el resultado ya en la competencia. Pero este puede ser influenciado por una serie de factores exteriores, como puede ser el clima, el público, el periodista, etc. Podemos ver en el caso del fútbol, podemos observar que no es lo mismo jugar un partido profesional con miles de personas observándole, que le están gritando, algunos le están apoyando, uno se pone nervioso. También puede ser que el clima lo afecte en el estilo de ejecutar su deporte, si es al aire libre, si hay mucho viento, si está lloviendo. Los periodistas, como ahí hablamos ya de atletas profesionales, los periodistas también pueden perjudicar ya al momento de criticar el estilo de juego o algo ya sea personal. La mayoría de carácter psicológico pueden enmascarar el macro resultado real, siendo responsabilidad de la medicina deportiva, que deja claro si el resultado obtenido responde a un sustentable a partir del desarrollo biológico del atleta posee. Como podemos ver y como hemos visto las imágenes anteriores, aquí miramos los atletas dentro de un control médico establecido por médicos ya especialistas en la medicina deportiva. Lo que podemos observar que le están midiendo lo que es la frecuencia cardíaca con el estetoscopio y tiene puestos varios dispositivos para lo que es el registro de lo que es la frecuencia cardíaca y lo que es la frecuencia respiratoria también. La necesidad de estas investigaciones está ocasionada por el hecho de los fenómenos de recuperación incompleta después de los entrenamientos y del desarrollo de sobrefatiga.
no siempre influyen inmediatamente sobre el estado de ánimo y la capacidad del trabajo del deportista. Aquí podemos ver también que el atleta puede avisar si sufre algún tipo de lesión leve durante los entrenamientos diarios. También es otro tipo de control médico, ya que se provee lo que es una lesión más grave. Importancia de la amnesia en el control médico. Primero que todo debemos saber lo que es una amnesis. La amnesis es un cuestionario que va de la mano con lo que es el control médico, la historia clínica también. Es como una leve entrevista que se le hace al atleta, también de preparación. Antes de entender al paciente se ha preparado el ambiente para la entrevista, el uso de un lugar, de una vestimenta adecuada, junto con la recién breve del registro médico en los datos sobre la identificación y el diagnóstico del tratamiento. Como decía, la amnesia es una leve entrevista, la cual debe ser cómoda para el atleta y de la mano de lo que es el historial médico. Confección de una correcta historia clínica, médica, deportiva. Las investigaciones a realizar sobre el control médico tendrán referencia de este acápite, porque consideramos que hay que garantizar un buen estado de salud de los atletas para poder asimilar las cargas de entrenamiento y requiere alto rendimiento. Como les decía, estas investigaciones se deben realizar con los médicos y con el entrenador y con el preparador físico para prever cualquier tipo de lesión grave y mantener al atleta con el estado físico más óptimo para realizar la competencia. Laboratorio clínico. Se debe realizar una batería de exámenes complementarios de forma que se refleje el estado actual del atleta. En el laboratorio clínico se debe ejecutar lo que son exámenes, ya sea para la cardio, ¿cómo puedo decir? Para observar la, Actividad cardíaca. sí, exacto, la actividad cardiovascular del atleta, si está en óptimas condiciones o no. Por ejemplo, en el caso todo el mundo conoce, el futbolista, el actual, que le encontraron una enfermedad en el corazón, el Kun Agüero. Mediante esos exámenes se encontró ese tipo de enfermedad y pudo ser grave si le encontraban un tiempo más largo. Como decía anteriormente, están los estudios cardiorrespiratorios también. Se deben realizar todas las pruebas posibles para recibir las informaciones necesarias. Como podemos observar en la imagen también, encontramos lo que es un atleta de ciclismo. Como sabemos, ellos necesitan lo que es mucho, lo que es el cardio, lo que es la respiración, la resistencia, porque ellos cubren bastantes distancias en cierto tiempo, y con esos controles médicos se controla, valga la redundancia, el estado físico del dicho atleta. Podemos ver que hay pruebas ergométricas en el laboratorio, lo que es el VO2 máximo, lo que es el VO2 kilogramos, lo que es el VO2 frecuencia cardíaca, el Luhmann,
el porcentaje de Luhmann, la velocidad de Luhmann y la frecuencia cardíaca de Luhmann. Estos tipos de pruebas generalmente se acompañan de respuestas cardiovasculares y metabólicas y se integran en la prueba de potencia aeróbica realizada en el terreno. Como lo decía anteriormente, la compañera, cada deporte lleva diferentes tipos de respuestas cardiovasculares y metabólicas. No es lo mismo un atleta, ya sea de fútbol, su frecuencia cardiovascular no va a ser la misma con un atleta de ciclismo. Los metabolismos también son diferentes. En el caso de algún atleta que participa en carreras de fondo, el metabolismo va a ser diferente con un luchador, un boxeador. Deben tener también dieta distinta, etcétera. Ecocardiograma es un método de diagnóstico y que ayuda para valorar los cambios en las paredes y cavidades del corazón producto del entrenamiento. Recordar que el entrenamiento tiene una gran influencia sobre estas estructuras. Como podemos ver en la imagen, aquí le están observando lo que es el corazón, a ver si tiene alguna falla o si tiene alguna anomalía después del entrenamiento o de los entrenamientos, ya que como sabemos y como dijimos anteriormente, cada lapso de tiempo se debe hacer un control médico a los atletas para observar su estado físico. Electrocardiograma. Como método de diagnóstico de patologías de base, se determina qué tipo de trabajo predomina durante la etapa a través del índice aeróbico anaeróbico y para valorar la adaptabilidad de las cargas. El índice aeróbico anaeróbico, conocido también como índice de Chignon, que consiste en la suma de las ondas S y las ondas B1 y B2 sobre el doplo de la onda R y el B6. Aquí podemos observar que está haciéndole un electrocardiograma al atleta. Está observando si tiene algún tipo de falla en su corazón también. Y como podemos ver, el médico está observando su frecuencia cardíaca. Bueno, con esto terminamos lo que es la exposición de nosotros. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.